Muy buenos días. Qué grato estar aquí nuevamente, ver sus, yo no digo rostros, ojos, ¿no? Porque todos están con mascarilla, ver sus ojos, sus lentes, pero hermoso estar aquí, 10 y 23 de la mañana en vivo. Saludamos también a los que nos ven por las redes. Estamos ya iniciando una nueva etapa como iglesia. Y recordamos que hemos iniciado la semana pasada una nueva serie que se titula Discipulando a la manera de Jesús y sus apóstoles. Y es justamente propicio esta serie porque va en armonía y conexión con nuestra misión de iglesia. Tú recordarás, ¿cuál es nuestra misión? Somos discípulos llamados a ser discípulos. Muy bien, pero hay algo que tenemos que tener presente cuando recordamos esta misión, que ser discípulos de Jesús empieza en primer lugar con quiénes somos, y luego en lo que hemos de hacer. Somos discípulos, primero somos y luego es llamados a ser discípulos, ¿ok? Ahora, hemos tratado de, fijar como metas en el camino, inicialmente, 4 aspectos que están ahora en nuestra visión de iglesia. Tú las recordarás también. Somos personas apasionadas por Cristo que vivimos y predicamos la palabra de Dios, fortaleciendo familias con el fin de influir desde nuestra comunidad hasta lo último de la tierra. Pero aquí hay algo importante que recordar todos nosotros, los de la iglesia, que no podremos ser una iglesia que discipula a otros, ni tampoco podremos ser de influencia hasta lo último de la tierra, si es que primero no acontece algo en nuestras vidas, que nosotros reflejemos nítidamente el carácter de Cristo. Es decir, que en ti y en mí, que en nosotros como iglesia, se vea a Dios. Que la gente pueda ver en ti a Cristo. Y eso solo es posible cuando vivimos según los patrones y las normas que Él nos da. Según el carácter transformado por el Espíritu Santo en nosotros. No hay otra manera, si no será solamente conocimiento o pura letra. Y es por eso que tenemos que tener presente esto. La gran comisión tiene que ver muchas veces con decir, id y haced ¿qué? Discípulos. Y entonces, como dicen los psicólogos, con un tema de asociación de ideas, y pensamos en otros. Hay que hacer discípulos a otros. Pero recordemos, no pensemos en hacer discípulos de otros si primero nosotros no somos discípulos de Cristo. Y quiero aquí remarcar algo que es importante. Ser discípulo de Cristo no es lo mismo que decir soy salvo. Yo un día hice una profesión de fe, levanté la mano, pasé delante de un púlpito, tuve una consejería. Y sí, sinceramente puedes haber hecho una confesión de fe sincera, pero eso te hace salvo a los ojos de Dios, pero no discípulo. Discípulo conlleva una transformación de tu vida integral, para que vivamos realmente la fe de manera práctica. Y es por eso que el tema del discipulado es algo matriz para nosotros como iglesia de Miraflores, que piensa no solamente en este tiempo, sino en la siguiente generación y en la iglesia que vendrá. La semana pasada, el pastor Roberto compartía con nosotros que el discipulado tenía que ver con un ejemplo de vida, un estilo de vida, una encarnación de vida, un encargo de vida, ciertamente. Y ello tiene que ver con ¿quién? Con nosotros. Pero debemos otra vez fijar una posición. El discipulado debe iniciarse como una convicción por decisión y tiene que evidenciar también transformación. Explico esto. Yo tengo que tener la certeza, la convicción de que con respecto al discipulado, ello empieza en mí. Empieza conmigo. Yo estoy llamado a ser un discípulo. Y si entonces tengo esa convicción forjada y que fluye de la palabra de Dios, entonces tengo que tomar ¿qué? Decisiones. Decisiones de dejar pecados, dejar malos hábitos, dejar tal vez relaciones e incorporar cosas nuevas a mi vida que vayan
cambiando este carácter mío, esta forma de pensar mía, para alinearme a qué? A ser un discípulo de Jesús. Es entonces que se podrá evidenciar esa transformación. Hay un hombre viejo y un hombre nuevo, pero no solamente producto de ese nuevo nacimiento, sino que se va gestando en este hombre y esta mujer una nueva criatura, esa a la cual apunta Jesús, que seamos maduros espiritualmente. Por eso, si estamos hablando de esta serie de discipulando la manera de Jesús y sus apóstoles, hoy quiero compartir con ustedes un tema de Pablo, del apóstol Pablo. Y el tema por eso es Pablo y dos llamados a todo discípulo. Pablo y dos llamados a todo discípulo. Y básicamente son los siguientes: en lo que debemos pensar y lo que debemos hacer como discípulo de Jesucristo. Son esas dos cosas, en lo que debemos pensar y hacer. Por eso, el punto 1 es: en esto pensad. En esto pensad, que es la cita del apóstol Pablo que encuentras en Filipenses capítulo 4, ¿verdad? En esto pensad. Ahora bien, todo discípulo está llamado a pensar según los lineamientos que nos deja la palabra del Señor. Y para yo entenderlos, debo conocerlos. Y para conocerlos, ¿qué debo hacer? Leer la palabra de Dios. Y por eso, este año, desde enero, hemos iniciado un plan de estudios de toda la Biblia, de tapa a tapa, por 3 años, ¿verdad? Porque anhelamos que toda la iglesia pueda leer la Biblia y conocer de esta manera a nuestro Dios. ¿Cuáles son sus atributos? ¿Cuál es la manera en que Él piensa, en que responde a las actitudes nuestras como seres humanos? Lo encuentras acá. ¿Qué es lo que Él demanda de nosotros y qué espera de nosotros? Y es por eso que nos es imprescindible. Si tienes otro plan de estudios, amén, está muy bien. Pero estamos llamados a estudiar la palabra, a leer la palabra de Dios. Es en ese contexto justamente que la palabra va a decir algo que tenemos que atender hoy. Proverbios capítulo 23 dice lo siguiente: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, el hombre, la mujer, tal es él. Es decir, la forma en que nosotros vamos a pensar es ese ADN interior que nos describe, que nos revela, que nos va a decir así, de esta manera, es Juan por la forma de pensar. Tú habrás escuchado alguna vez este refrán que dice: dime con quién andas y te diré. Claro, pero a la luz de este pasaje el Señor te dice: dime en qué piensas y te diré quién eres. ¿Te has puesto a meditar tú cuáles son tus pensamientos? ¿Qué es lo que viene a tu mente? ¿Qué es lo recurrente en tu vida? Porque nuestra forma de pensar, como lo dicen los criminólogos, va a ir delineando: mira, esta persona tiene estas conductas reiterantes, esto le apasiona, en estas áreas está débil, en esto cae, en esto está bien. Y va describiendo justamente cómo somos nosotros. Tenemos que considerar qué estamos pensando. Esta palabra, pensamiento, aquí es interesante que en el hebreo es sha'ar, y cuando son traducidas son a manera de figuras que nos ilustran el significado en ese tiempo y en el original. Y esta palabra, sha'ar, significa, es alguien que actúa como portero. Alguien que actúa como portero. Ahora considera lo siguiente. Cuando tú llegas a un inmueble, ¿verdad? Un edificio, un predio, y hay un portero. ¿Qué hace el portero cuando llegas? ¿A quién busca? ¿No? No toque timbre porque yo no lo dejo pasar si no le autorizan arriba, ¿verdad? En el edificio. No le doy pase. Es decir, finalmente ese portero es el que filtra, en un sentido, si ingresas o no ingresas, porque te abre la puerta. Figurativamente, nuestra forma de pensar es el filtro que
vamos a tener nosotros y que va a permitir que ingrese algo a nuestra vida. Porque cuando tú estás pensando algo, eso ya entró en ti. Ya está en ti. Yo estoy pensando, ya está en ti. Y es importante esto, hermanos, porque allí tiene que ver con a qué cosa le damos licencia. ¿Qué cosa estamos interiorizando? ¿Qué estoy permitiendo que vaya germinando en mí y geste luego otras cosas? Por eso, cuando hablamos de pensamientos, hay que considerar que estos van a fijar en nuestras vidas convicciones. Esas convicciones también se van a fijar en qué, en razonamientos, ¿verdad? Es que por este motivo, por esta consideración, entonces yo determino esto porque creo que esto es así, asá, asá. Cuando nosotros, para poner un caso práctico, esta semana que ha sido de, ¿verdad?, de política, ¿verdad?, en el cual se ha dado un voto de confianza al gabinete, es interesante que nosotros también tomamos decisiones políticas. Entonces, cuando tú dices, ok, yo estoy de acuerdo con esta forma de pensamiento de tal o cual partido, no queda allí, sino que nos lleva a una decisión. ¿Por qué vas a votar? Por X. ¿Por qué? No es la decisión lo primero. Lo primero es qué te lleva, la forma de pensar, lo que has razonado a esa decisión. Y no es la decisión lo último. Lo que sigue al pensamiento y a la decisión es una acción. Cuando tú llegas allí a la urna electoral, ¿verdad? Y vas a tu cabina y marcas X, Y, Z. Allí está la acción. No es la acción lo inmediato. Esa acción obedece a que tú ya decidiste por quién ibas a votar y tú decidiste porque tú razonaste y dijiste, por esta razón voy a votar por tal y se ejecuta cuando estés allí. ¿Te das cuenta lo importante que es saber qué estás pensando? La manera de pensar nos lleva finalmente a acciones. Y muchas veces nosotros contemplamos solamente los resultados, las acciones, y no nos fijamos en el origen. Y por eso es que Pablo dice, en esto pensad. Si queremos ser realmente discípulos de Jesucristo, tenemos que comenzar a considerar también nuestra forma de pensar. Hay un caso anecdótico y creo que a los que nos gusta el fútbol lo conocemos. Quiero que veas esta imagen en pantalla. ¿A quién vemos allí? ¿Quién está? ¿Quién es? ¿Qué está haciendo? ¿Qué dice? Pensá, muchacho, pásasela a la Padula. ¿Ah? ¿No viste que era la oportunidad? Cuevita, ¿cómo no hiciste eso? ¿No es cierto? Pero pensá, mira, ahí aprovecha que estás solo, contragolpe, se la pasas y gol contra los uruguayos. Muy bien, ¿verdad? Ok, tomemos esa figura. Tomemos esa figura. Está diciendo, ¿qué tiene que hacer Cueva? Tengo que aprovechar la próxima vez que estemos de contragolpe, lo veo allí que está solo y entonces se la voy a pasar del pensamiento. Es el momento del contragolpe. Se la paso ahora porque justo sé lo que es un defensa, la decisión. ¿Qué hago? Le doy el pase, pues la pelota no llega sola, ¿no es cierto? Yo tengo que dar el pase, es la acción. La pelota cuando llega donde la Paula por Cuevita, no es que llegó allí, ¿no?, solo, sino que en un momento esa acción de darle el pase obedeció a una decisión personal. Es el momento hoy que empieza, aunque voy a aprovechar a un momento de contragolpe para dárselo. Y es lo que tenemos que considerar nosotros también, porque muchas veces, como lo dije, nos fijamos solamente en las secciones finales y no lo que motiva nuestra forma de pensar que nos llevan a esas acciones. Mateo capítulo 15 nos habla al respecto sobre nuestros pensamientos que lamentablemente, así pareciera toda una desgracia, no son buenos. ¿Qué dice Mateo 15? Porque del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y del corazón que sale,
ya estamos fritos, ¿verdad? No hay nada más que hacer, pues, porque todo está mal. Claro, es que esa es nuestra naturaleza caída. Esa es nuestra carrera. Y hay que considerar, esto es el origen. Le pregunto, hermano, ¿hay aquí algún voluntario que nos quiera compartir sus pensamientos esta semana? ¿Alguien se anima? ¿No? No es necesario. La Biblia nos dice que en la universalidad estamos mal, ¿verdad? Y entonces, ¿qué? Ya pues, caballero nomás, sigamos así. No hay nada que hacer. ¿No hay nada que hacer? ¿No se puede cambiar ello? Sí, por supuesto que sí. Es posible revertir ello. Y no solamente es posible, sino que además a los discípulos del Señor se nos llama que hay que hacerlo. Fíjate que dice Romanos 12:2. Y quiero utilizar para manera de ilustración nada más esta otra traducción, nueva traducción viviente. Romanos 12:2 dice lo siguiente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Pablo, ¿a quién le escribe? ¿Al Senado romano? ¿Al gobierno? ¿A César? ¿A los esclavos romanos? No. ¿A quién? A la iglesia, a creyentes que están en Roma. Y a esos creyentes les dice, atención, amados hermanos, acá hay algo que tenemos que darnos cuenta, porque veo en ustedes una intencionalidad, hay una voluntad de su parte que se gesta en conductas, hay algo que está de manera evidente. ¿Qué cosa es? Que ustedes están imitando las conductas y las costumbres de este mundo, de la gente sin Dios. En otras palabras, lo que está diciendo, se han amoldado a la forma de vida de la gente pagana. Han adoptado su forma de pensar, su forma de vivir. ¿Dónde está casi el distingo? Que digas que soy creyente, pero tu vida práctica dice otra cosa. Entonces, para ser realmente un discípulo de Jesús, hay que revertir eso. ¿Y lo puedes hacer tú y yo por nuestras propias fuerzas? No. ¿Qué dice aquí? Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Y cómo va a operar? Por medio de su Espíritu Santo, al cambiar la ¿qué? La manera de pensar. Al cambiarle las maneras de pensar. Y entonces, a cambiar mi manera de pensar, voy a adoptar nuevas decisiones que me llevan a nuevas conductas. Conductas que van afín a lo que Dios quiere para mí. No solo como su hijo, sino como su discípulo. ¿Se entiende? Y es por eso muy importante y trascendente que nos demos cuenta, cada uno, en qué estamos pensando regularmente. No se amolden a los patrones de este mundo. Por eso se implica un cambio, una metamorfosis. Todos conocemos la ilustración de la oruga y la mariposa, ¿verdad? Es así. Tiene que darse un cambio en nuestra vida de forma tal que se evidencie ello. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y se evidencia en una vida nueva. Qué distinto es a como era. Ahora, ¿cómo camina? Es en nosotros que tiene que darse esta renovación en nuestra forma de pensar para comenzar a vivir de manera acorde a como Dios quiere para ti y para mí, para todos nosotros, sus hijos, pero que somos llamados a ser discípulos. No solamente contentarnos con ser salvos. Sí, realmente yo tengo esa esperanza cierta, amén, pero no es suficiente. Dios quiere que vivamos como sus discípulos y su carácter se ve en nosotros, que la gente creyente e inconversa pueda ver en ti y en mí al Señor. Por eso, en este caminar va a haber algo que vas a tener que sacar de tu mente
¿no? Estos pensamientos ya no forman parte de mi vida e incorporar otros. Para que podamos nosotros entonces adecuar nuestra forma de pensar a como quiere el Señor. Y tenemos que trabajar en ello, decirle, Señor, obra en mí, yo no puedo, necesito tu auxilio, necesito tu presencia, necesito que tú transformes mi forma de pensar, transformes mi corazón, transformes mi carácter, etc. Tú sabes en qué áreas tienes que trabajar en tu vida, como yo también en mi vida. Ahora, Pablo no nos deja solamente en la teoría, sino que Pablo nos lleva a situaciones prácticas. Y por eso Filipenses capítulo 4, verso 8, Pablo nos dice lo siguiente, que es en lo que debemos pensar porque tal vez no pensamos en eso. Entonces nos dice, bueno, para que no te quede así en, bueno, ¿y en qué puedo pensar? Enésimas posibilidades. No, quiero que pienses en esto. Filipenses 4:8 dice lo siguiente, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensad. Ok, miren el inicio, por lo demás, hermanos, otra vez, a la iglesia que está en Filipos, le dice, hermanos, piensen esto. Tienes que pensar en esto. Y entonces empieza ahí el detalle, ¿verdad? Y si queremos vivir como discípulos de Jesús, que es a lo que el Señor nos llama a todos, entonces debemos empezar por lo siguiente, desechando la falsedad, desechando la mentira y el engaño. Oye, pero ¿por qué haces esto? No, es que el otro lo hice mal, hice algo indebido y entonces si no lo hago así me van a descubrir. Pero ¿para qué haces algo indebido? ¿No? Ahora tienes que tratar de taparlo y entonces también engañas para que no te descubran. Tiene que cambiarse todo eso en nuestra vida. Porque un discípulo de Jesús no puede vivir de esa manera. No puede. Y tenemos que darnos cuenta, si un día me equivoqué, entonces no lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer. Tiene que operar un giro en un momento de nuestra vida, pero no es para el año 2030. Es ya. Hay jóvenes que le piden tener relaciones sexuales a jovencitas, ¿verdad? Y uno diría, bueno, eso no es mayor novedad, Juan, pues no, eso todo el mundo lo pide en el mundo. Pero si la iglesia, si es la iglesia, ¿de qué discípulo hablamos? ¿De qué creyente hablamos? El Señor solo sabe si es creyente. ¿Tú te das cuenta? Porque esas acciones van a evidenciar lo que está en mí y quién soy yo. Piensa en aquello que es honorable, que tiene que ver pues con tus modales, con el decoro aún en tus conversaciones. Y como pienso en conversaciones, pienso hoy, que es lo común, el tema virtual, tu celular, WhatsApp. ¿Cómo son tus conversaciones por WhatsApp? Uno tiene grupos, ¿verdad? Ahora, grupos de la familia, grupos del trabajo, grupos del estudio, grupo pequeño, grupo con los pastores, grupo, etcétera. A veces no queremos ya tanto grupos ni tanto WhatsApp, pero hay algunos que son imprescindibles. Pero hay ciertos grupos que son ya especiales, que son el grupo de tus amigos. Y entonces ahí tienes a tus amigos cercanos donde hay mucha confianza, ya no eres tan protocolar, sino más libre en tu comunicación. Y entonces comienza. Yo tengo dos grupos particulares. Uno es un grupo de aquí, de hermanos, un grupo chiquito de hermanos de aquí de la congregación, donde compartimos, incluso bromeamos, compartimos diversos temas muy íntimos, muy hermoso. Y otro es un grupo que es la promoción de mi colegio. Todos hombres, no creyentes. ¿Te imaginarás?
Ahora, yo no estuve al inicio de ese chat, yo llegué, me incorporaron. Y es interesante que en ese grupo hay, digamos, ciertas políticas de acción. Y una de ellas es, no pasen nada de pornografía. Y no son creyentes, ¿eh? No pasen nada de pornografía. Y si alguno por allí manda algo, le caen todos encima, si es que no lo sacan. Interesante. Interesante. La pregunta es, ¿qué es lo que compartimos nosotros en esas comunicaciones más libres, más privadas, con él, con ella? Piensa en lo que es justo, justicia. Yo soy un hombre justo, yo soy un hombre recto, que no tolero lo que es incorrecto. Y poco a poco me vuelvo en un juzgador de personas. Esto está mal, pero ¿por qué haces esto? Patatín, patatán. Y me olvido por un instante que yo soy también injusto. Soy alguien injusto que fue redimido por la obra de Jesucristo en la cruz. Y que tengo que tener presente siempre, si hoy soy salvo por fe y no por obras, si hoy no es que sea justo, sino que soy justificado por la fe, que es distinto, que así como operó gracia de Dios a mi vida, también tengo que ver yo esa gracia a los demás, antes de caerle con el machete del juicio, porque soy justo. ¿Has puesto a pensar en ello? Porque con ese pensamiento de que tú eres recto, enjuicias a todo el mundo. Puro. Pensemos en lo que es puro, que está vinculado aquí a lo que es castidad. Cuidémonos por eso, hermanos, de la lujuria. La misma pornografía, no solo de hombres, sino también mujeres. Ya no es raro ello en ese tiempo. Es más, una hermana me comunicaba hace unos días, me compartía, pastor, mire, aquí hay una conferencia para pastores porque hay un tema que tratar, la pornografía infantil en el mundo de los niños. Los niños también accediendo hoy mucho a la pornografía. ¿Y cuál es un tratamiento pastoral frente a esa realidad? ¿Se dan cuenta? Casto, puro. Piensa en aquello que es de buena reputación. Aquello que cuando tú le dices a los ministros de iglesias, ¿no?, que tiene que ser irreprensible, que no haya nada que pueda decirse del pastor, así como tampoco de los ancianos. Yo te pregunto, ¿hay algo que se pueda decir de ti como de mí? ¿Alguien podría decir algo respecto a tu vida que esté mal? Porque hablamos de buena reputación. La buena reputación aún en el mundo es reconocida. Este es un caballero, pero además es un hombre intachable, correcto. Aún el mundo reconoce la buena reputación. ¿Hay algo que resulte de valor, motivo de elogio? Reconozcámoslo. Por eso, si lo que pensamos no sirve para alimentar el alma, hay algo que hacer. ¿Qué cosa? Deséchalo. Deséchalo de tu vida. No hay más. El objetivo final en el discipulado es que todos lleguemos a esa madurez integral, no solamente espiritual, madurez integral en la vida. Por eso en esa armonía, 1 Corintios, Pablo va a escribir lo siguiente: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. ¿Pero qué? Maduros en el modo de pensar. Dejen de ser niños y lleguen a la madurez en la forma de pensar. Hay un proceso, hay una posibilidad de cambio, hay una meta. Tenemos que llegar a este punto. Todos, no solo unos, sino todos.
presencial y virtualmente, cada uno implicará trabajo, implicará renuncias, implicará esfuerzo, implicará llanto. Pero Dios anhela que lleguemos a esa madurez. Por eso, si bien es cierto, el Señor nos dice hoy a través de Pablo, en esto pensad, hay una segunda variable que nos dice, en esto haced. Esto haced. Filipenses 4:9. Santiago en su epístola va a decir algo que es muy conocido por la iglesia del Señor. ¿Qué dice Santiago capítulo 2? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y aquí hay una implicación espiritual, pero también lógica. Es decir, yo tengo que mostrar mi fe a través de una vida práctica, que se evidencie, que es real, que puedan ver en mí, por mis hechos, mi fe, por mi forma de actuar, lo que yo pienso. Mi forma de pensar debe trasladarse a una forma de actuar. Esto piensa, entonces también te debe llevar a hacer esto. Y eso es muy importante. No solamente quedarnos con lo teórico, con lo racional, con lo mental, sino a la vida práctica, a la vida de fe. Esto, lo que piensas, hay que traducirlo en cómo vives, lo que haces. Y es por eso que estaba leyendo un libro estos días y hay una frase que me llamó la atención, pero que es válida para hoy. Con mucho cuidado quiero compartirlo. Dice lo siguiente: la iglesia no necesita exégetas bíblicos sin ejemplo, y lo voy a explicar, sino estudiosos de la palabra de Dios con testimonio. ¿A qué se refiere esto? Ojo, no digo que no haya que estudiar la Biblia, por supuesto que sí. Nosotros tenemos varios cursos de Academia Bíblica, vamos a implementar un tercer nivel este año. Es necesario, imprescindible, insustituible conocer, estudiar y ser exégetas de la palabra. Pero lo que no podemos hacer es solamente conocer la Biblia y vivir como pagano. Ese es el punto. Porque muchas veces puedo llegar, hay gente que se llena de conocimiento, casi es una hidrocefalia espiritual, sabe todo, tiene certificados, sabe teología, ha ido al seminario, sabe más que el pastor, pero vive horroroso. Y tú ves las redes, cómo critican, en lugar de enfocarse, soy cristiano, y ver al mundo que se pierde. Sus redes están llenas de críticas contra las iglesias y pastores. ¿Qué discípulo es ese? Pensemos. No solamente por eso, lo que conoces, sino lo que sabes y aprendiste del Señor, hay que llevarlo ¿a qué? A la práctica. A eso nos lleva el Señor. En esto pensad, esto, ¿qué cosa? Haced. Van de la mano, los dos, una vía testimonial de forma tal que el creyente y el pagano te digan, veo a Cristo en tu vida. ¿Te das cuenta? Eso tenemos que considerar para vivir así. Eso es lo que nos llama el Señor. Por eso, este año vamos a tener 4 eventos importantes. Siempre tenemos nuestro congreso misionero, ¿verdad? Gracias a Dios, porque va a poder ser presencial ahora para nosotros también. Y está todo listo realmente para el congreso misionero. Y iremos más adelante informando. Vamos a tener también 2 semanas de énfasis. Una semana de énfasis en discipulado. Viene un pastor invitado dentro de poco, del extranjero. Vamos a tener una semana de énfasis también en la familia, que es nuestra misión. Pero vamos a tener también un congreso que conlleva plenarias y talleres, como en el Congreso de Misiones, de la palabra. De la palabra. Pero que ese congreso nos lleve no solamente a conocer más y saber bien, sino vivirlo de manera práctica. Práctica. Porque así vive realmente un discípulo de Jesús. No te conformes con decir yo soy creyente. No, no. Muchos de los que son apegados a las líneas extremas, ¿no? Usan y citan mucho a Jonathan Edwards.
Y tengo una cita de él que me llamó la atención en este contexto. Dice así: no trate de obtener conocimiento con el fin de debatir con otros, sino con el deseo de glorificar a Dios y alimentar su alma. Qué interesante, porque muchas veces creemos saber más que todo el mundo y tratamos de ganar posiciones teológicas. Y eso no nos llama el Señor, sino que sabiendo correctamente lo que dice Dios, lo ponga en práctica, lo viva. Lo viva. Voy terminando. Saulo de Tarso, tremendo hombre de Dios. Tú no puedes reconocerlo como un apóstol de un comienzo. Tú lo reconoces allí en Damasco, en que tiene, verdad, ese encuentro con el Señor. Como es llevado ahí a tientas, ingresa y luego llevado a Jerusalén, donde ni los discípulos de Jesús quieren acercársele porque tienen miedo, ¿verdad? Luego es enviado de Jerusalén a Cesarea, a Tarso vía Cesarea, y está allí. Luego lo traen de Tarso a Antioquía y después se va a levantar una ofrenda para darle a los hermanos en Judea. También lo encomiendan a Tarso para que vaya a Judea, pero después regresa a Antioquía y llegamos a Hechos capítulo 13, ¿verdad? Donde el Espíritu Santo dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra o que sea llamado, ¿no? Y entonces los manda a las misiones. Pero tú dices, bueno, han pasado pues 4 capítulos, pues no, pero han pasado años. Y Pablo, otrora Saulo, empezó una vida de fe siendo discípulo y en el proceso se convirtió en un discipulador de otros. No fue de la noche a la mañana. Él tuvo que aprender lo que era realmente una vida de discípulo de Jesús. Consciente que debía también llevar a otros a esa misma vida de discípulo. Y tuvo que constituirse en un discipulador también de otras vidas. Filipenses capítulo 4, verso 9 dice lo siguiente: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto, ¿qué dice? Haced. No solo esto pensad, sino esto haced. Quiero utilizar la versión contemporánea, que es un poquito más ilustrativa. Reina Valera contemporánea dice lo mismo: lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, lo que de mí vieron y oyeron, que dice, póngalo por obra. Esto haced. Es decir, no se queden con todo ese bagaje de conocimiento espiritual, teológico, llegado del cielo para que ustedes digan, qué lindo. No, sino ¿para qué? Para que lo pongan por obra. Por obra. Ese es el tamiz y el derrotero que debe seguir un discípulo del Señor. No solamente conocer bien, sino conozco para ponerlo en práctica. Una vida que testifique efectivamente a los ojos de todos que somos discípulos del Señor. Es interesante que tras esa renovación interna de nuestra forma de pensar, ¿qué se va a gestar en nosotros? Una renovación en nuestra vida externa, donde la gente va a poder evidenciar efectivamente es un hombre nuevo. ¿Te das cuenta de ese cambio? Ahora, hay un estilo de vida que hay que instruir, que hay que enseñar, que hay que moldear. Y es por eso pues que tú, leyendo las Escrituras, tenemos que darnos cuenta que parte del discipulado implica la enseñanza previa, ¿no es cierto? Te enseño y después te digo, esto es así. Jesús, tú recordarás que nos dijo, y oraréis así, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Ya lo conoces. Pero ¿qué hizo después? Dijo, ya sabes, esto hay que orar. Dios le bendiga. Acabó la clase. Eso, no acabó allí. Porque era más que una clase. Es una transmisión de vida. Esto es así, muchachos. Ahora vamos todos a orar. Vamos a orar. Arrodillémonos todos. Algunos se quedan dormidos, ¿verdad? Pero llevaba la teoría ¿a dónde? A la práctica. Y el discipulador iba con su discípulo. No solamente en una clase de academia bíblica. Ya te enseñé, ¿eh? No. Vamos a hacerlo juntos.
El discipulador tiene que llegar a ese punto de transmisión de vida total, que implica tiempo, implica esfuerzo, implica llanto, implica corrección, implica ánimo a aquel que estás discipulando. Es importante esto, porque va a tener que interactuar el discipulador con ese discípulo. Y en ese interactuar se van a evidenciar, ¿no? Su forma de pensar, su forma de entender, su forma de accionar, sus respuestas, sus improntos. Hace años estábamos en una vacaciones familiares y alguien dijo, bueno, hagamos un juego de mesa. Y habían varias familias. Entonces ahí, ahora va a saltar, porque en los juegos se conoce a la gente. Y efectivamente, ahí sale toda la piconería, ¿verdad? De los que no quieren perder. Interesante. En esa interacción, porque tiene que pasar tiempo. Hace poco más de 30 años, recuerdo aquí, en la iglesia teníamos algunos una práctica. Jugábamos fulbito allá en Vistalere, unas canchitas que alquilábamos, ¿no? Gente de la iglesia jugando fulbito, donde también iban pastores. Ahora, tú no sabes las patadas que había allí. Patadas santas, no creo, ¿no? Pero se veía y se veía cada reacción que tú decías, ya, ok. ¿Sabes qué, hermano? Hermana, como discipuladores debemos reflejar a Cristo. Aún jugando fulbito. Como discipuladores debemos reflejar a Cristo. Por eso es que Pablo va a poder decir en la carta a la iglesia de Corinto, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, sí, véanme a mí, pero no quiero que vean realmente mi ser, porque también es horroroso que Dios esté trabajando, sino vean a Cristo que está en mí. Porque yo no me estoy fijando en otro, me estoy fijando en Cristo y quiero ser como Él. Imítenlo a Él. Imítenlo a Él. Mostremos también vulnerables como discipuladores. No somos perfectos, los pastores menos. Que nuestro discípulo vea que también cometemos fallas, pero también cómo Dios restaura y levanta. Cómo Dios perdona y corrige a todos, sin excepción. No solo es lo bueno, sino también lo que no lo es. Pero no hay que quedarnos allí. Hay que permitir que Dios nos restaure y nos levante. Y aún ser ejemplo también en ello. Termino diciendo, estos dos elementos, pensad y haced, no son opciones, son exhortaciones a cumplir por todo discípulo. Amén. Tenemos que darnos cuenta, que quede bien claro en nosotros. El pensar y hacer no son opciones. Es un llamado del Señor a todos nosotros para vivir conforme Él nos dice que vivamos. Y sea nuestra mente y forma de pensar renovada para tomar decisiones y acciones que vayan de acuerdo a lo que es agradable a los ojos de Dios y le honremos en todo ello. El discipulado no se trata de un estudio bíblico, de ver un libro. Puedes usar un libro, pero no se trata de eso. ¿Se trata de qué? De transformación de vidas y un acompañamiento en ello. El discipulador tiene que tener en mente transmitir su fe, no solamente a uno, sino pensar en la siguiente generación. Y es por eso que resulta vital para la iglesia pensar en la iglesia de mañana, discipulando ¿quién? Nosotros. Cada uno de nosotros está llamado a ser discípulo, pero cada uno de nosotros está llamado también a ser discipulador de un nuevo discípulo. Hay que discipular a los creyentes para que todo creyente sea un discípulo de Cristo. No lo olvidemos. Te invito a inclinar tu rostro allí donde estás. Y mientras vas meditando, recuerda un día, Pablo hablaba
de sus hijos espirituales, pero un día habló de ellos como colaboradores. Somos consiervos del ministerio. Maduró. Ese discípulo creció, ¿verdad? Y hay que pensar en ello también. Un proceso que nos lleva a una meta. Alguien que un día fue un discípulo, pero apunta a todos nosotros a ser discipuladores de otros. Y allí yo quiero invitarte que tú medites un poquito en tu vida. Y tú te des cuenta si tu forma de pensar hoy está alineada a lo que Dios quiere. Si tus acciones, no tus decisiones solamente, sino tu conducta, está alineada a la forma en que Dios quiere que vivas como discípulo de Jesús. Y si hay algo que tenemos que enmendar y hay una disposición de decir, sí Señor, quiero comenzar a vivir como tu discípulo, haz allí en tu sitio una oración, en privado. De manera privada. No voy a pedir que levantes la mano ni que te pongas de pie, pero es una decisión que tienes que tomar tú. Nadie más puede hacer. Yo no puedo hacerla por ti. A mí me corresponde resolver sobre mis propias decisiones, mi propia conducta. Y si tú dices, Señor, te necesito, quiero aprender a pensar y a vivir como tú quieres, como un discípulo de Jesús, comienza a obrar en mi corazón, en mi mente, para tomar las decisiones correctas y que se plasmen en hechos, acciones y conductas que te honren. Señor, ayúdame, te necesito, Señor. Que tu Espíritu Santo comience a obrar en mi vida, que tu poder sea manifiesto en mí. Padre, bueno, te damos gracias en esta mañana. Tú estás oyendo las oraciones de tus hijos, aquí en la iglesia, allí en internet. Y tú, Señor, que escudriñas nuestros corazones y nuestro entendimiento, que nada escapa, Señor, a ti, que no hay pensamiento que te sea desconocido. Te ruego que atiendas tú, Señor, nuestra súplica y que podamos, Señor, empezar en esta nueva etapa de iglesia, también una nueva etapa en nuestra vida personal. Aprender a pensar y vivir como tus discípulos. Anhelamos honrarte con todo nuestro ser. Tú sabes lo que tienes que trabajar en cada uno. Y te damos la gloria porque tú eres Dios, porque tú vas delante, porque tú eres fiel, como hemos cantado hoy. Te damos a ti todo el honor y la gloria, expectantes de lo que harás con tus hijos, con tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amada iglesia.